estudio de hoy es las leyes sobre la vestimenta del pueblo del Eterno, tanto en aquella época y como el día de hoy. Las leyes, o cuando hablo de leyes me refiero a todo lo que está legalizado, tipificado en la Constitución de Israel, en el pacto que hizo el Eterno con su pueblo, todas esas leyes sobre la vestimenta o que tienen una relación con la vestimenta, la ropa con la que se manifestaba el pueblo delante de sus prójimos y cómo es que el Eterno nos está ordenando, de acuerdo a la ley, a su constitución, de acuerdo al pacto, para honrar su nombre, debemos vestir, debemos manejarnos. Como un subtema, porque realmente la otra parte principal y la cual yo creo y considero junto con mi hermano Marcelo, que nos está acompañando también, es importante, es el subtema del velo y la cobertura tanto del varón como la mujer y la cobertura de la mujer hebrea, ¿no? Vamos iniciando. Los mandamientos sobre la vestimenta inician en Números capítulo 15, verso 37 en adelante. Y dice de esta manera, yo Yahweh, y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y por generaciones y las pongan en cada franja un cordón azul, en cada franja. Eh, Quiero notar, antes de continuar viendo cuál es el propósito de este mandamiento, quiero hacer un paréntesis, algo que considero es importante. Este mandamiento, el cual tradicionalmente se conoce como la escritura en hebrea, que es tzitzit o tzitziot en plural, debe ser de un cordón azul. Todo hombre y mujer en esta época del pueblo del Eterno que honre este mandamiento debe honrarlo tal como está en la escritura. Vemos una imagen allí en la parte superior izquierda en la cual nos muestra un tzitzit como debe ser y un tzitzit más arriba totalmente blanco, con hilos blancos. Debo resaltar que esa es la tradición del judaísmo hasta el día de hoy. Alegan de que el color azul se obtenía del tertgelet, un molusco que hoy en la actualidad no se da, y por eso no lo pintan. Pero hay que comprender la sabiduría del Eterno, el entendimiento, el propósito de la ley. No nos dice en ninguna parte de la escritura que tiene que ser utilizado con un color azul específico de tal molusco, de tal animal o de tal proceder, origen. No, no puede haber, no existe esto en la escritura. El mandamiento dice que debemos utilizar en nuestras vestimentas un cordón de azul, un cordón azul. Por lo tanto, existe una ilegalidad, una transgresión al convenio y al pacto si en desobediencia a este punto utilizamos o alguien pretende utilizar un zig-zig de esta clase solamente con un hilo blanco con miras a guardar el mandamiento, que por querer hacer más hacen menos, no están guardando la Torah. Eso es importante que conozcamos. El tzitzit, de acuerdo a la escritura, tiene que ser con un cordón de azul. El cordón de azul no puede faltar. Hay realmente un testimonio detrás de eso, o un propósito de darle realeza al pueblo que venía siendo esclavo de Egipto, salían como esclavos, y recordemos que los colores como carmesí, colores azul, color púrpura, eran colores que utilizaba realmente solo la realeza porque eran colores que eran difíciles de conseguir en aquella época. Muchos hombres murieron para conseguir de ciertos moluscos que eran venenosos estos tintes o hacer estas mixturas. Murieron y por lo tanto esto se consideraba como algo exclusivo para la realeza. Pero el Eterno aquí no nos está remitiendo a aquella época y quedarnos en aquella época donde utilizábamos solo este origen del color o de la tinta de un molusco. El Eterno está mandando un color cordón azul. En esa generación de aquel tiempo se debía guardar de esa manera y hoy también no cambia, pero el mandamiento es un cordón azul, ¿no? Ya, Continuamos. y Adelante, una hermano. cosa, sí, Salón, buenas noches. Eh, el mismo mandamiento nos da la idea de de cuál es la luz de la Torá, cómo funciona, siendo que el molusco, el caracol, no es un animal kosher, digamos. Nos está indicando de que cuando se habla de kosher o de algo limpio es para comer.
esto es para vestir. Entonces tampoco está especificando que tiene que ser de eso, sino que en esa época, en ese lugar, el azul se lograba con ese pigmento se lograba de la sangre de este animalito. En otros lugares, obviamente, existían otras maneras de obtener el azul. Entonces, ellos han hecho la casa de Judá, el judaísmo específicamente, ha cambiado los mandamientos porque ha perdido el norte de la finalidad de la Torá. Se empieza a guardar la Torá de una manera muy mecánica, idolatrando la palabra y no cumpliendo la palabra, poniendo reglas personales a esto. Tomemos en cuenta también que inclusive el día de hoy lo hacemos con buena voluntad, con el deseo de cumplir, porque cuando dice en los cuatro bordes de la vestidura, está usando la palabra canap, y esa palabra quiere decir los costados. En aquel tiempo, cuando se da estas reglas, no en el tiempo de Yeshua, las vestimentas eran con flecos, todo el jeset, toda la capa, la vestimenta del hombre y la mujer tenía flecos. Eso vemos en las estelas y las piedras, por ejemplo, la piedra de Salmanaser del año 800, vemos cómo se dejó grabado en piedra por los asirios, lo que fue una comitiva, una embajada de Israel a postrarse ante Salmanaser. Creo que es en el tiempo de Jehú, si mal no recuerdo, pero es una foto, digamos, tallada en piedra de una escena donde la intención de ellos no era reflejar la vestimenta, pero culturalmente se guarda todos los detalles de la vestimenta y vemos que son flecos de otra forma, donde se debía colgar el hilo azul. El hilo azul es la ordenanza, el hilo azul es lo que el Eterno quiere que se recuerde, así como cuando ponemos en las paredes, en el dintel de la puerta ponemos la Deuteronomio 6 del Shema, es algo literal, poner eso para leer en el entrar y en el salir. Cuando usamos eh, diferentes maneras que el Eterno nos dice, solo recuerda el mandamiento. Cuando dice átalo a tu frente, quiere decir que lo tengamos presente, no que nos atemos un cordón a la frente. Entonces empieza la distorsión y hasta el día de hoy a nosotros nos ven de una manera ridícula las personas que han guardado milenariamente estos mandamientos de una manera absurda. Hoy tenemos, que somos la última generación, tenemos la luz del mandamiento. Entonces, nosotros también debemos tomar en cuenta que la casa de Judá, por lo general, los judíos más radicales, ortodoxos, la mayoría prohíben a las mujeres usar tzitzit, porque ellos han determinado de esa manera, pero vemos que esa palabra es a los Bene Israel, la misma palabra que es para cuando se dice que todos deben guardar el Shabbat, los Bene Israel. Adelante, Manuel. Claro, es una aportación importante porque debemos darnos cuenta que el mandamiento es para todo el pueblo, no es exclusivamente para los varones, el cual es una percepción que tiene el judaísmo hasta el día de hoy. Y por eso no lo utilizan las mujeres representantes de su comunidad. Pero siendo el pueblo que tiene entendimiento, tiene la luz de Yeshua, de cómo interpretar los mandamientos que Yeshua nos dio, pues vamos a comprender con mayor claridad todas estas leyes que conciernen al pacto. Ok, continuemos. Bien, estamos allí. Capítulo 15 del libro de Números, hablando del primer punto de las vestimentas, que debemos utilizarlo con un cordón azul, que eso debe quedar claro. Segundo punto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Verso 39 dice, y les servirá de franja o flecos para que cuando los vean, se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y no mires en pos de vuestro corazón o de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituyáis, o sea, se vayan y se prostituyen. Hay que tener algo muy claro. Si el propósito principal del mandamiento es que al ver estos flecos colgando de mi ropa, de mi vestido, no puede remitirse solamente a un estilo de vestimenta, porque tiene que ser en mi vida actual, y no puede ser algo exclusivo para los varones, porque las mujeres también tienen mandamientos del Eterno que guardar. Es para el pueblo enteramente, el pueblo de Israel, todo Israel, varones y mujeres. Aún los niños
es necesario que también desde muy jóvenes empiecen a adoptar esta forma de obedecer al Eterno a través de estos mandamientos, a través de estos siksiyot, ¿no? Y dice, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos a Yahweh vuestro Elohim, para que al mirarlo lo recordemos. Por eso debe estar en una parte visible. Debe estar por lo menos tal vez en los costados del lado frontal, donde cuando baje yo la cabeza pueda verlos, pueda observarlos. Ese es el propósito, ¿no? Que yo los pueda ver y me acuerde todo el tiempo estén conmigo y me recuerden que tenemos un pacto con el Eterno y debemos guardar sus mandamientos. Eso es importante. Aquí tenemos otra parte que nos hace referencia también a estos flecos en el libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 12, y con una imagen ya más clara de lo que nos describía nuestro hermano Marcelo. Te harás flecos en las 4 esquinas de tu manto con que te cubras. Ese es el mandamiento. Y aquí vemos la imagen ya graficada de lo que se encuentra en la piedra tallada, una piedra negra, y describe que por todo lo que dice el contexto o lo que está escrito allí, se describe que es el emisario, ellos creen que es el emisario del rey Jehú o Oseas, que era el rey en aquella época, el emisario del rey Oseas del antiguo reino norteño de Israel. Recuerden que la parte de las 10 tribus del pueblo de Israel, cuando se dividió en dos, 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, las 10 tribus fueron llevadas cautivas en el año 722. Fueron llevados cautivos por Asiria. Y aquí vemos una imagen que quedó detallado en la historia, que lo que está escrito en la Biblia, en la escritura del Eterno, es veracidad, es verdad. Y ahí están los flecos, que no eran realmente, cuando dice te pondrás en las 4 esquinas, no eran algo como el talit katán, que le llaman hoy en día. También el judaísmo no se estaba refiriendo a eso. ¿Alguien lo puede utilizar de esa manera? Bueno, no hay ningún problema, de alguna manera está cumpliendo con el mandamiento, pero tenemos que entender que no era eso. Lo que estaba mandando aquí era del lado, como en sus ropas, en sus vestidos, en sus costados, porque era realmente como un cuadrado lo que vestían ellos, como una especie de poncho, puse ahí un lado, y en sus 4 lados era cosido estos flecos, ¿no? Para que se pueda mostrar. Aquí tenemos una imagen, más o menos aquí. No tendría que ser solamente de este lado inferior, como vemos aquí, porque eso solo sería un lado. Los 4 lados, perdón, sería 2 lados, serían los 4 lados del manto con que ellos se cubrían. No era específicamente este el manto que ellos usaban, pero tratamos de ver o de hacer referencia de que esto se debe adaptar hoy para el siglo XXI a cada tipo de ropa. Si no lo podemos hacer de esta manera porque no vivimos en un lugar donde vamos a utilizar un poncho, pues ciertamente, y no es la forma de vestir de nosotros, lo adaptamos con lo que vemos acá, esta imagen de estos tzitzit. Colgados en la ropa, colgados en el pantalón, es una forma de cumplir el mandamiento y de honrar al Eterno. Si es que una persona fuera indígena, por decir, de otavaleño o indígena andino, ¿no? Que utilizan ponchos, incluyendo en México también los indígenas empezaron a utilizar ponchos. Si los cuelgan en los ponchos, está correcto. El mandamiento es correcto. Ya, la piedra que tenemos aquí es la piedra de Salmanásser o el obelisco negro, sino que aquí está más dibujado lo que está tallado, ¿no? Adelante. Sí, correcto, ese es lo que mencionábamos hace un momento, que es una evidencia de cómo ellos vestían. Ese era el punto de que esta imagen está aquí. Es una evidencia de dónde estaban los flecos que ellos estaban vistiendo alrededor de su costura, y ahí era donde se debía atar un cordón de azul, porque aquí le habla de los 4 flecos también, ¿no? Eso es un mandamiento. Estamos viendo las leyes, los mandamientos para la vestimenta del pueblo eterno, tanto de aquella época como el día de hoy. Hoy lo adaptamos a nuestra vestimenta para honrar al Eterno. Entonces, prosigamos. En Deuteronomio capítulo 22, en el mismo capítulo, verso 5, dice de esta manera: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Elohim cualquiera que hace esto. El principio natural de este verso es separar y poder hacer una distinción clara entre el sexo masculino y el femenino. El varón no puede verse como una mujer en su forma de vestir, ni la mujer puede verse como un varón.
en su forma de vestir. Ese es el principio clave de este mandamiento. No solamente la vestimenta, sino que la forma con la que se presenten al pueblo o se presenten a su prójimo sea distintiva de una manera, digamos, que separe entre un sexo y el otro, para que haya la naturaleza que el Eterno quiere mostrar. No una mezcolanza, no algo en lo cual parece, será, no será, parece, pero no es. Es el principio del Y va mandamiento. relacionado esto, va relacionado con el mandamiento de Torah, con la mitzvah, que dice que un hombre no habrá afeminado en medio del pueblo. Por O sea, supuesto. habla de las tendencias, de la actitud. Estamos viendo que el Eterno empieza a hacer una diferencia de vestimentas. No es como nos enseñaron los evangélicos, ¿no? Cuando estábamos en el cristianismo, nos hablaban de pantalones y de cosas así, aunque tendría que ver hoy día un afeminado que quiera ponerse una minifalda, por decir que es femenina, no un escocés, ¿no? Un escocés no viene a ser porque eso es cultural que use una falda. Claro. Pero ya tener la actitud, ¿no? El tipo, la manera de afeminado, inclusive si es que una persona no era homosexual, es una falta dentro de nuestro pueblo que una persona sea muy delicado, muy propenso o dar que hablar, o crear un rumor de su definición sexual. Eso no puede tolerar, eso en el mundo por fuera será muy normal, muy regularizado, muy aceptado en la actualidad. Pero nosotros dentro del pueblo no somos con el mismo pensamiento, nosotros tenemos que someternos a la Torá. Para nosotros es una transgresión el hecho de ser muy delicado, de que un hombre no parezca hombre o de que una mujer parezca un hombre o que tenga actitudes así. Por eso es que luego hemos de ver que Pablo también se refiere a esto cuando está regulando los cortes de cabello. Y eso va relacionado inclusive con el velo. Adelante, Manuel. Claro, eso es importante. Hay un mandamiento en la Torá que no está aquí, pero vamos a hablar con respecto a ello, que el sacerdote tiene que cortarse el pelo, no lo puede dejar crecer, no puede tener el pelo muy largo y el sacerdote es la figura, los sacerdotes eran la figura modelo para el pueblo. Cada 30 días, de acuerdo a la tradición o a la Mishnah, lo que está registrado, cada 30 días los sacerdotes se recortaban el pelo, porque no podían dejarlo crecer de esa manera. Ellos no podían hacer voto nazareo, que es algo exclusivo o un punto, digamos, a tratar, pero que sería, ¿cómo llamarlo? Algo ajeno a esta parte porque está guardando el mandamiento del Eterno. Ellos no hacían voto nazareno porque ya están consagrados desde que nacieron los sacerdotes, pero los sacerdotes tenían el mandamiento de recortar su cabello y así daban imagen a los demás varones del pueblo. Por eso usted ve en toda película que salga a Jesús con el cabello largo o a hombres hebreos con el cabello largo. Eso no era así, no era la costumbre del pueblo. Pablo habla cuán honroso es para el varón cortarse el pelo y deshonroso dejárselo crecer. Y lo mismo para la mujer. Cuán deshonroso es cortarse el cabello para ella, tenerlo corto, y cuán honroso por naturaleza, dice él también, es que la mujer tenga el cabello largo. Es la costumbre del pueblo, pues de esa manera es como se identificaban los varones como las mujeres. Un punto también con el voto nazareo es que cuando el varón lo hacía, dejaba crecer su cabello, era algo totalmente particular, pero él tenía la barba. Ellos por costumbre en aquella época tenían una barba, no se podían confundir de esa manera, ¿no? Vamos. Además, eso iría más o menos relacionado a lo que estamos hablando. Si es que una persona, un escocés, culturalmente aprobado, no es una muestra evidente de afeminado o de Claro, homosexualidad, es por supuesto. cultural usar una falda, entonces nosotros no podemos estigmatizarlo de esa manera. Asimismo, un nazareo no cortaban barba, no cortaban pelo, y era evidente también por la persona que usaba, y eh, la gente sabía que estaba haciendo eso. Además del voto nazareo implicaba no solo el cabello, Claro. sino tener muestras de otras Apartarse, evidencias, apartarse, como no tomar no se vino, contaminaba. estaba apartado, exacto, lo que hacía Juan el Bautista más o menos en el desierto, Claro. eh, aunque él era un Cohen, pero pues, no era Cohen, sino un levita, descendiente de los Coanim, de los que servían en el templo,
pero él tenía una vida como muy consagrada, ¿no? Se cree que era un escenio. Pero bueno, entonces vemos la profundidad del mandamiento, ya vemos por qué el Eterno regula la vestimenta de su pueblo, como regula los alimentos. Hay alimentos que dice, estos se los comen los gentiles, tú no te lo comas. Asimismo, esto es para los hombres, esto es para las mujeres. Existe una manera única como los hombres pueden usar ciertas cosas. Son otras vestimentas. Por decir, los kohanim se cubren la cabeza con un turbante. Son varones, eso no hace una mujer. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que inclusive la manera de ponerse el velo es completamente diferente. Claro. Adelante. De hecho, en la imagen tenemos una idea para que tengamos más claro cuál era la diferencia entre la vestimenta del varón y la mujer. Aparte de que habían colores que identificaban también al hombre y a la mujer, vemos una clara, un margen total de diferencia entre las vestimentas entre ellos, aunque tenían ropas largas que llegaban a los varones hasta las rodillas, las mujeres un poco más abajo. Había una diferencia clara. Y vemos lo que acaba de mencionar nuestro hermano, el velo de la mujer en comparación al turbante del varón. Son dos cosas distintas y aquí lo vemos también en la imagen cómo se manifiesta de manera más clara. De eso también vamos a tratar. Vamos adelante. Ahora sí, mandamientos de la cobertura para el pueblo. Pues ya vimos la parte de lo que manda el Eterno, no vestirá el hombre con ropa de mujer, ni la mujer con ropa de hombre, y vimos qué significa ese mandamiento. No acabe aquí la interpretación cristiana. También acabamos de ver lo que manifiesta la Torá con respecto a los tziot y con respecto a la cobertura de vuestras ropas en sus cuatro esquinas, porque eso es lo que concierne a los mandamientos de la vestimenta. Y entramos ahora a la parte de la cobertura del pueblo. Vemos en primer lugar el sacerdote, la vestimenta y la cobertura del sacerdote. En Levítico capítulo 21, del verso 10 al 11, dice de esta manera: y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya derramado el aceite de unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, lo dice, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni se acercará a ningún muerto, ni aún por su padre o por su madre se contaminará. No podían rasgar sus vestidos, los descalificaba, era una afrenta realmente hacer eso mientras estaban con esas vestiduras, o descubrir su cabeza en servicio, no podían hacer eso, estaban sirviendo al Eterno. He aquí la explicación de por qué el pueblo del Eterno, cuando ministra a la palabra del Eterno, está cubierto, usa una cobertura. Hoy utilizamos una gorra, es válido también un turbante para el varón, como estamos viendo aquí, o cualquier cosa que nos sirva de cobertura, que sea una cobertura, porque es un mandamiento que se ejercía en el templo, como el Eterno designó a sus sacerdotes, y vamos a ver más adelante que aquellos que se acercaron al Eterno, a la presencia del Eterno, también cubrían su cabeza. Ya, nosotros sí pudiéramos usar un turbante, digamos así, pero no es dable. Podemos usar kipá, que es una buena cobertura, pero nosotros no nos queda usar kipá, porque nosotros estamos criticando a la casa de Judá, que ya tiene una manera de vestir, y nosotros no podemos criticar la falta de apego a las regularidades de la Torá escrita. Ellos están siguiendo otro tipo de Torá y pareciendo los mismos, o sea, tenemos que diferenciarnos. La función de la gorrita que mucha gente critica es más de eso, o sea, tener una autenticidad de la cobertura de nuestro camino. No es el mandamiento exactamente de esa manera, sino cubrir. Pues si nos ponemos nosotros hoy un turbante, ¿a quién nos vamos a parecer? A los musulmanes, claro, que están teniendo más o menos los mismos mandamientos, guardan, es una cultura oriental también. Entonces, estamos haciendo una diferencia por lo que estamos hablando. En el milenio probablemente se use un tipo de cobertura con una kipá, una gorra, parte del diaria. Si nosotros nos ponemos a ver, de esto se agarra Pablo para poder enseñar a culturas de israelitas en culturas extranjeras, ya asimilados. Entonces él tiene que regular con la Torá sin violar el mandamiento, porque a un hebreo nunca le va a decir cúbrete la cabeza, porque los hebreos por lo general culturalmente usaban eso, y también por la manera ritualística, ¿no?
que estamos viendo que sí es ritual también, por el sacerdocio, por la consagración de los Kohanim. Pero entonces Pablo, ¿qué hace? Coge unas personas de afuera y les dice, cuando tú hagas un servicio, cuando tú ores o profetices, simplemente cúbrete. O sea, porque afuera van a salir, así como nosotros estamos diciendo hoy, si salimos cubiertos, de pronto van a pensar que con un turbante somos musulmanes. Y si salimos con una kippah, van a decir que no creemos en Yeshua. Entonces, nosotros somos llamados a predicar, no podemos dar esa imagen. Usamos una gorra decentemente, una gorra del siglo XX, XXI, pero estamos cumpliendo la luz del mandamiento, que es tener señal de autoridad en nuestro cuerpo y sobre nuestra cabeza. Adelante, man. Por supuesto, es que esa es la idea, ¿no? Y Pablo lo hace más claro y lo detalla. También vamos a leer esos versos que es señal de autoridad que hay sobre nosotros. Y es la misma idea con el sacerdote. El sacerdote tenía esa señal de autoridad hacia el Eterno en el momento de servir. Miren que también es importante y lo recarga en Levítico 10 al 16, dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto después de que murieron sus dos hijos, Nabiut y Tamar, no, Nabiut y, se me fue ahorita el otro nombre del otro hijo, pero bueno, los dos hijos, él tenía cuatro, mueren dos, y en ese momento que mueren les dice el Eterno a Moisés que le diga a Aarón y le comunique lo siguiente. Aarón y Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubrirán su cabeza, o sea, y ya vamos a ver qué significa eso, ni rasgarán vuestros vestidos en señal de duelo por sus hermanos o por su hijo, sus hijos, pero no, para que no mueras, ni se levantará la ira sobre toda la congregación. Miren, lo que les está diciendo es, en oficio, aunque haya pasado esto, no pueden ustedes dejar lo que están haciendo, el oficio al Eterno, y atender el asunto personal de sus hijos. De hecho, eso ocurrió cuando estaban siendo consagrados. No van a rasgar sus vestidos y no van a guardar duelo en este momento, porque están en oficio, estaban siendo consagrados como sacerdotes. Algo importante que se puede tomar de allí, que el servicio al Eterno no se puede detener, número uno. Y número dos, hablando del tema de cubrir la cabeza, sacar esta cobertura en el momento del servicio no es adecuado a los ojos del Eterno, ni rasgar sus vestidos, detener el servicio y descubrir su cabeza en medio del servicio es algo inadecuado de acuerdo a la perspectiva del Eterno. Se sirve al Eterno con cobertura para hacer honor al mandamiento que le dio a los sacerdotes y también referencia que se desplazó más allá cuando vemos a los demás siervos del Eterno que se acercaron a él y utilizaron una cobertura en base a esto, que era, de hecho, mucho antes, esta idea se tenía mucho antes de que se dieran las órdenes sacerdotales, porque vemos a Moisés que se acerca en la zarza y cubre su cabeza. Pues esto es la percepción que el pueblo tenía de respeto también, que se tomaba desde tiempos atrás. Vamos a ver. Aquí dicen, en Éxodo capítulo 3, verso 6, estamos hablando del varón, la cobertura y la evidencia en la escritura de la cobertura del varón. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está hablando el Eterno con Moisés. Y el Elohim de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro, obviamente con el manto que ellos tenían para proteger siempre del sol. Obviamente tenían un turbante, pero con el manto cubre su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Cuando el Eterno se presentó a él, se cubre, hay una cobertura para no mirar, se cubre completamente. Algo similar a lo que hacemos nosotros hoy cuando utilizamos el talit a la hora de orar, a la hora de levantar una alabanza, a la hora de hacer un juicio incluso, como que muestra de la manera que estamos en presencia del Eterno. Esa es la idea, estamos en la presencia del Eterno y estamos guardando sus mandamientos, ¿no? El libro de Segunda de Samuel, el capítulo 15, el verso 30 al 32, dice lo siguiente. Subía David la cuesta al monte de los olivos, y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta, porque lo que había ocurrido con su hijo, ¿no? Absalón, y los pies descalzos. Recordemos también que eso se le dijo a Moisés cuando entró a la zarza y los sacerdotes también servían con los pies descalzos. Es una forma de ellos de presentarse al Eterno. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón.
Y David dijo, orando, y estaban en la presencia del Eterno, oh Yahweh, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Y sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde adoraba a Elohim, porque allí adoraban, estaban adorando, he aquí Husai, Arquita, salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre su cabeza. Pero, ¿qué estamos viendo? Una adoración, estaba en una oración y él cubre su cabeza. Los que estaban con David también lo dice, cubierta la cabeza, cubrían sus cabezas. Eso es importante. El rey David, que era el rey de Israel, lo hacía. Vemos a Moisés también lo hizo, cubrirse en la presencia del Eterno. Por eso nosotros utilizamos una cobertura en relación al mandamiento que se dio a los sacerdotes, que eran figuras, porque los sacerdotes eran los que se acercaban al Eterno. Ellos se acercaban a la presencia del Eterno y ellos servían al Eterno. Se les ordena a todos que ninguno podía ministrar sin cobertura. De ahí en adelante, todo el pueblo, cada vez que va a presentar una oración al Eterno, como David, que subía al monte, nosotros en el tiempo de Shabbat, que es el tiempo de Kedushá, el tiempo de santidad, cubrimos nuestras cabezas y utilizamos una cobertura para presentarnos al Eterno. Vemos también en el libro de Primera de Reyes, 19:13, un ejemplo más. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, o escuchó, ¿qué escuchó él? La voz al Eterno. Él estaba pidiendo, clamando por el Eterno, él estaba en el monte Sinaí, donde se dio la Torá, y escucha un viento fuerte, escucha un fuego que viene y arrasa con la parte que estaba delante de él, pero luego dice que escucha un silbido apacible y él entendió que era el Eterno y sale y se cubrió el rostro con su manto, tenía un manto, se cubrió y salió y se puso a la entrada de la cueva y he aquí, y dijo, y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entendemos esta parte y los demás hechos que narra la escritura de lo que ocurrió. Pero el punto que tratamos de ver es que él salió con su manto y se cubrió cuando vio al Eterno, cuando escuchó al Eterno, ¿no? En presencia del Eterno, les repito, en el día de Shabbat, que es lo más santo que tenemos hoy, de hecho es lo único santo a lo que podemos adquirir porque es lo que él declaró santo, usamos una cobertura. Los que ministran, ministran con una cobertura. Es necesario utilizar una cobertura a la hora de ministrar porque estamos pronunciando las palabras del Eterno, pronunciando aún el nombre del Eterno cuando citamos a los profetas. Evidencia del velo en la mujer. Ya vimos el varón. Vamos a la escritura, la evidencia del velo en la mujer. Esto está en Génesis capítulo 24, creo que no lo he puesto, capítulo 24, el verso 63, y dice lo siguiente. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, y Rebeca, que era la esposa designada para él, la que el siervo de Abraham envió a tomar para que se le entregue a su hijo, dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado el criado. ¿Por qué se bajó? Porque estando en el camello preguntó el criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó su velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pero ¿qué es lo que vemos que sucedió? En presencia del hombre a quien iba a ser entregado, se cubrió. Esta siempre ha sido una alegoría, también se puede entender, de lo que es el Eterno y su pueblo. Hacemos una cobertura por reverencia a aquel que es el esposo, en presencia. Vemos que también hace unos momentos los siervos del Eterno que nombramos, en presencia del Eterno, utilizaban una cobertura, ¿no? Vamos allí. Número 5, está en la Torah. Adelante, hermano. Manuel, Adelante, hermano. sí, el Eterno mismo nos da esa enseñanza cuando en el monte Sinaí toma una esposa. Y también en la renovación del pacto dice que yo seré esposo y yo seré como un esposo. Entonces, vemos que delante del Eterno es el mismo acto de cobertura, estamos bajo autoridad. Es importante porque alguien puede decir, bueno, el Eterno no necesita una señal, Él es poderoso,
Él es un ser maravilloso, es bueno, todo nos permite, pero todo tiene una formalidad. Por eso existen las bodas del Cordero, porque el pueblo llega a un punto en que tiene que tener esa simbología, como decir, la intimidad, que como que ya hasta la venida del Mesías, que representa al Eterno, somos solo la novia. Pero para comenzar el milenio, el pueblo es ya la esposa, en obediencia y en sumisión, obviamente bajo cobertura, ¿no? Entonces, es súper entendible el tema de la cobertura en la mujer. Adelante, Manu. Claro, es la renovación del pacto, lo que ocurrirá en las bodas del Cordero, se completará ese nuevo pacto. Y vemos ahora algo contrario, miren que es contrario y tiene que ver también con infidelidad, con falta a la autoridad. En Números capítulo 5, verso 18 dice, y hará el sacerdote hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh. Estaban en el templo también se hacía esto, y aquí habla del tabernáculo. ¿Qué mujer? La mujer la cual el varón tenía sospechas por lo que había ocurrido o el embarazo de ella y se sospechas de que esta mujer le había sido infiel. Esta es la ley del celo, ¿no? La prueba del celo. Y dice que él descubrirá la cabeza de la mujer. En primer lugar, nos da un detalle que cuando el sacerdote dice, él descubrirá la cabeza de la mujer, de que ellas estaban cubiertas, implícitamente, porque de otra manera no lo diría, porque era una regla, una norma para el pueblo que la mujer tenga la cabeza o el cabello cubierto. Era una norma. Por eso es que la Torá demanda y dice, tienen que descubrirlo a la mujer. Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Miren, cuando ocurre esta escena en la cual el sacerdote descubre a la mujer, incluso estando delante del Eterno, cuando ella ha sido de alguna manera puesta a duda si cometió una falta inmoral o no, y el marido no lo sabe y nadie lo puede asegurar, pero el marido tiene unas dudas, tiene ese celo, ese espíritu de celos que le llamó la escritura también, o se siente de alguna manera engañado por su esposa y la descubre. Esta acción de descubrirla nos muestra claramente, y vamos a ver otras escrituras también, que se hace en un estado de deshonra, delante del Eterno cubierto. Y aquí al asegurar, al decir esta palabra, descubrirá la cabeza de la mujer, es que se entiende por norma implícita que el pueblo y las mujeres tenían la cabeza o su cabello cubierto, tenían un velo, usaban un velo. Miren, vamos a ver estos versos. En Cantares, capítulo 4, verso 3, dice, tus labios como hilos de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, de tu velo. En otra versión dice, cachos de granada en la parte de adentro de tus guejadas, que es la palabra que aparece allí. Guedejas, guedejas. Perdón, guedejas, ahí mal, discúlpeme, Sí. guedejas, de tus guedejas. Y aquí tenemos, para que entendamos qué es esto, porque esta es la palabra guedejas es como la descubre, perdón, cómo manifiesta la escritura esta cobertura, este velo. Veamos, en el Strong 6777 define guedejas como velo de la mujer, como un velo de la mujer, y es como la imagen que estamos viendo acá. Que llega como el pelo que llega hasta la espalda. Por Exacto. eso es que no es permitido usar el velo de una manera tipo turbante o solo puesto en la cabeza como por el calor, ¿no? Como alguien me dijo por ahí, por el calor. O sea, por el calor podemos ir hasta en short. Entonces, no, tiene que ser un velo que cubra hasta la espalda, porque eso cubre el pelo y el pelo de la mujer, que no puede ser menor de las de los hombros, como vemos esta definición y esta evidencia bíblica. Entonces, tiene que usarse el velo hasta la espalda. Claro, tiene que cubrir todo, o sea, y vamos a ir viendo poco a poco y vamos a darnos cuenta que tiene que cubrir todo. Veamos algo que es importante también para entenderlo. Ya vemos que estas guejadas, como la describe el libro de Cantares, que utilizaban las mujeres era un velo. Hemos visto también la evidencia de cómo vestían las mujeres, es un velo, no era una especie de turbante, el turbante lo utilizaba el varón. Veamos ahora la parte contraria o de la perspectiva del Eterno, que una mujer se presente sin utilizar una cobertura.
En Isaías 47, verso del 2 al 3, haciendo una alegoría sobre Babilonia, la condenación que iba a haber sobre Babilonia, miren que dice de esta manera: toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasan los ríos. O sea, le está hablando de descubrir, de que se descubra, que se quite su velo, que descalce sus pies, o sea, sus pies descalzos, y se descubra las piernas, y entonces dice él: será tu vergüenza descubierta. Delante del Eterno es una deshonra. No es una honra una mujer que no utilice el velo en la presencia del Eterno, es una deshonra. Porque aquí, si hacemos el sentido lógico, la lógica matemática, vamos a, si descubrirse es una vergüenza, por lo tanto, cubrirse es una honra al Eterno. Dice: y tu deshonra será vista, y haré retribución, y no se librará hombre alguno. No se librará hombre alguno, hablando de la condenación que está haciendo sobre Babilonia. Tenemos un verso más. Isaías capítulo 3, verso 17 dice: por tanto, Adonai raerá la cabeza de las hijas de Sión, hablando del juicio que iba a ocurrir, y Yahweh descubrirá sus vergüenzas. Está hablando de descubrir sus vergüenzas. ¿Y qué incluye avergonzarlas o que no tengan el honor que las hijas de Israel tenían? ¿Qué incluye? Aquel día quitará Adonai el atavío del calzado, las redecillas de lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias. Entendamos lo que son las cofias, lo que cubre el cabello. Una cofia es algo que cubre completamente el cabello. Los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino, la grasa y los tocados. En lugar de perfume aromático vendrá hediondez, cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada, que es una vergüenza, lo cual nombra Pablo también, en lugar de compostura de cabello. ¿Por qué? Porque estaban siendo cautivas. O sea, había un cautiverio en aquella época. Eso es lo que le está diciendo de otra manera. Cabeza rapada, de acuerdo a la Torá, están siendo llevadas al cautiverio. Por eso es que se menciona también en la Torá que si no la quiere tomar a la mujer que rapó, pues dice: por cuánto lo humilló. Dice: por cuánto lo humilló. Porque es una prueba, un proceso que en algún momento lo explicaremos, o lo hemos explicado también en otros videos, de lo que ocurre cuando se toma una mujer del cautiverio después de una guerra. Pero tiene que ver con esta humillación, porque quitó su cobertura. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. En vez de hermosura. Por lo tanto, vuelvo y repito, la lógica es que si descubrir la cabeza de la mujer, descubrir su cabello o raparla, cabello corto, es algo que el Eterno describe como un ejercicio que se hacía cuando se las tomaba cautivo, cuando había un cautiverio, y les llama deshonra, le llama humillación en la Torá. Cuando se hace este acto, nos damos cuenta nosotros que por el otro lado, o el lado opuesto, una honra es una mujer que tiene el cabello largo y cubre su cabeza, cubre su cabello con un velo. Vamos a ver, porque hasta ahora hemos visto la evidencia que todo lo que habla es un velo, no un Claro, y turbante. cuando viene cuando se habla de la ley de tomar una persona del cautiverio de las mujeres que quedaban en una guerra, que por supuesto es un acto de misericordia del Eterno, para que no queden en abandono, esas personas podían llevarse al pueblo y luego de raparles, o sea, de quitarles absolutamente toda la cobertura que tenían anteriormente. Eso implica para que vuelvan a ser una nueva persona. Y ahí sí, después de un mes, si es que la persona que le rescató y si se consentía, podían ser pareja de alguna manera. Entonces, ¿y qué implicaba ser pareja? No era un romance, era que él tenía la obligación de darle de comer. Esa es la perspectiva del Eterno. O sea, tenemos que darle honor al Eterno con lo que se predica, porque mucha gente y el cristianismo ha empezado a criticar esto desde la óptica del siglo XXI, pero esa es la perspectiva, es la cobertura. Es importantísimo que nosotros podamos entender estas normas de la Torá, para decir: tenemos un Elohim justo, misericordioso, bueno, que coge a la mujer en un tiempo donde era un cero a la izquierda, socialmente, culturalmente, en todas las culturas del mundo, podríamos decir, no tenía un rol específico, y más era como un personaje dentro trivial,
en el orden, en el último orden del escalafón que solo daba de comer. El Eterno coge y después del Sinaí le da un honor. Inclusive desde Abraham le da honor, hace honor a la mujer y inclusive el mandamiento de no encender fuego en Shabbat es por la mujer. Es misericordia con la mujer, que era su rol de alimentar a los hijos, ¿no? Entonces, ahí podemos entender lo importante que el pueblo del Eterno del siglo XXI tiene que conocer, y esa es la razón de usar un velo. Tener una señal, es una señal de ser un hijo del Eterno. Adelante, hermano. Claro, es una señal de autoridad, ¿no? Delante del Eterno, por supuesto, ¿no? Y es bien la acotación que nos da nuestro hermano, que era quitar la autoridad de la cual venían, porque recuerden que en la guerra morían los varones de aquella tribu con la cual estaban combatiendo, los varones, y las mujeres no tenían cómo sustentarse, y por supuesto, era una acción de quitar la autoridad pasando a una nueva autoridad, porque tenía que ser quien el varón que la tomaba era el varón que la mantenía. Vamos a la enseñanza de Pablo con respecto al velo también, es importante. ¿Qué nos dice Pablo con respecto a esto? Porque el varón no procede de la mujer, para entender que esto tiene que ver con mucho con autoridad, y la autoridad, el orden en el Eterno es lo que le da honor. No podemos darle honor al Eterno sin orden, no se puede. Él inicia estas palabras en el capítulo 11, él inicia diciendo el orden establecido y dice que el varón es la cabeza de la mujer, Yeshua es la cabeza del varón y el Eterno es la cabeza de Yeshua. O sea, y hay un orden, hay una jerarquía, hay algo establecido. Si de alguna manera se rompe este orden, no se le puede dar honor al Eterno. Y cada uno de estos escalones que tienen un orden, tienen una señal en la cual manifiestan que están bajo este orden, dentro de este ordenamiento que el Eterno dio. Por lo tanto, es necesaria la cobertura como parte de vestimenta del pueblo del Eterno, tanto los varones como las mujeres. Dice el verso 8, capítulo 11, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, y menciona por causa de los ángeles. Por causa de Ya, los ángeles. Adelante, Manuel, hermano. sí, yo quisiera aclarar antes de pasar, porque son versos que en la cristiandad eran versos y no entendíamos, que dice que la mujer, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, por el linaje, Claro. por el linaje, porque la mujer salió de Adán para conservar esa línea de los atributos que le dio el Eterno y tener los mismos atributos. Era una Adán también, la mujer, como nos ha explicado Marcelo. Y dice que la mujer no fue creada por causa, el varón fue creado por causa de, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Por qué? Porque la mujer es la tierra fértil, el varón es la semilla, ¿ya? O sea, el Eterno hizo una tierra fértil que es un óvulo. Cuando nosotros hablamos con un genetista, él nos va a decir que el óvulo es la tierra donde se reproduce la semilla, la cera, el linaje, porque en todo, en la ingeniería genética, quien transmite el linaje es el cromosoma Y que lo tiene el varón. Adelante, Manuel, porque también por causa de los ángeles también tiene una explicación eh, que va más allá, ¿no? Adelante, Claro, o Manuel. sea, es por autoridad. También nos ha explicado nuestro hermano Marcelo Pazmiño con respecto a esto. Él dio una enseñanza el Shabbat pasado que hablaba del decoro y también tocó este punto. Y nos explicaba que aquellas mujeres que tomaron los ángeles en Génesis capítulo 6 eran estas mujeres de la descendencia de Caín, la descendencia o linaje de Caín, un linaje que no vive bajo autoridad del Eterno, no tiene una cobertura, una protección, porque eso es lo que significa la cobertura, tener a alguien que lo proteja o que lo represente. No tienen una señal de autoridad, por eso las tomaban, por causa de los ángeles. En estos días, yo creo que es importante mencionarlo, el día que estaba preparando esta enseñanza, el Eterno maravillosamente da un sueño también a mi esposa con respecto a esto. Yo nunca le había contado de la enseñanza que estaba preparando, pero soñó con un velo, soñó de la importancia del velo y estas entidades, en el cual yo le digo a ella, ponte el velo,
y ella me describe después cuál es el velo el que ella utilizó y no era un turbante, era un velo y que se cubrió con un velo. Me enseñó cuál era el que ella había visto en su sueño y que esta entidad que perseguía y buscaba a otras mujeres, también las mujeres se cubrían porque entendían que esa era la manera que esta entidad no se acercaran a ellas, pero dice que otra chica que estaba al lado de ella, que no guarda la Torá del Eterno, aunque se cubría, ellas tenían miedo porque esta entidad venía, pero que le decía a mi esposa, no, tranquila, porque a ti no te quiere, a ti no te está buscando, no tiene nada que ver contigo, pero estas utilizaban una cobertura porque se les había enseñado, ellas habían aprendido de que cubriéndose con un velo, esta entidad no las tomaba, porque constantemente las perseguía todas las noches, venía a acudir delante de ellas. Y a mí me pareció algo realmente del Eterno, de parte del Eterno, porque no tenía relación mi conversación con ella, sino que ella simplemente me dijo, oye, te tengo que contar un sueño, que soñé Y algo con un habíamos velo. acabado de hablar 2 horas antes de esta enseñanza. Por supuesto, eso es lo importante, porque yo venía hablando con el hermano Marcelo Espinosa con respecto a armar esta enseñanza, estábamos definiendo la enseñanza y escribiéndola, pasándola en el trabajo del PowerPoint, y le cuento al hermano, le digo, mire, este sueño tuvo mi esposa el día de hoy, y yo nunca le había mencionado, porque la idea de la enseñanza salió de darla tipo 8 de la mañana, yo no había hablado hasta esa hora con mi esposa, pues ella estaba dormida. Y entonces nos damos cuenta que realmente de una manera el Eterno está haciendo un énfasis o respaldando lo que se está enseñando, lo que se está probando aquí. Y lo importante que les Es que digo, tal ella vez habla de un estaba velo. usando, tal vez ella estaba bajo cobertura, está bajo cobertura, pero tal vez no estaba usando bien el velo, Es posible, como manda claro. el mandamiento. Es O sea, posible ese porque fue el ella no lo contexto tenía. que dedujimos. Y hablaba de un velo. Ella me mostró cuál es uno que tiene aquí. Es un velo, es un velo. Entonces, por eso es importante, les digo, el Eterno siempre, y los que pertenecemos a la congregación sabemos que el Eterno siempre nos corrige, el Eterno siempre nos instruye, y está enviando instrucción y está enviando corrección porque somos parte de su pueblo. Yeshua no nos va a dejar a la deriva y de hecho nunca nos ha dejado. Siempre ha enviado corrección, siempre ha enviado la seguridad o algo para confirmar que él está haciendo una corrección en algo. Por lo tanto, se busca que esto que se está enseñando pueda ser tomado como de parte del Eterno. No es una invención nuestra, hemos hecho una investigación también detrás de esto para no cometer una transgresión, para no enseñar mal, pero el Eterno también respalda y nos da tranquilidad también por esta parte saber lo que estamos enseñando, que es algo respaldado por parte del Eterno. Continuamos. Continúan los versos del capítulo 11 del libro de Corintios, dice, juzgad pues ustedes mismos, les dice Pablo, ¿es propio que la mujer ore a Elohim sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello, o sea, el cabello es como un velo, porque es la naturaleza de que la mujer utilice este velo. Dice, con todo eso, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias o las congregaciones de Elohim, no se busca contender con este asunto, es lo que dice Pablo aquí, pero él les está enseñando, ¿no? Les está enseñando cuál es la idea del velo en el varón, perdón, de la cobertura en el varón y del velo en la mujer. Es una naturaleza, como enseñábamos, de acuerdo al mandamiento de Torá en el capítulo 22, verso 5 del libro de Deuteronomio. El hombre tiene una manera de vestir, la mujer tiene otra manera de vestir, pero no pueden asemejarse en su forma de vestir. Por lo tanto, de alguna manera se debe entender que la cobertura de la mujer, la correcta cobertura de la mujer, de acuerdo a la Torah, es con un velo. No es de una manera de un turbante, ¿no? Como se puede, o a veces nos hemos acostumbrado a utilizar. Y aquí tenemos unas imágenes para ir entendiendo. No es turbante, es un velo, debe cubrir todo su cabello. A veces entendíamos que debería ser una cobertura sencilla, atada a la cabeza y luego sacamos el cabello por atrás. No es de esa manera, debe cubrirse hasta los hombros, realmente el cabello. Vemos otra imagen para ir entendiendo, de acuerdo a lo que describe la escritura, no es solamente
cubrir la cabeza, no solamente tapar la cabeza, es el velo que describe la Torá. Cuando el Eterno le dice al sacerdote, le descubrirá la cabeza, habla de sacar su velo, ¿no? No es solamente una gorra, porque también sería ilícito, por ejemplo, que una mujer entre a una congregación llevando una gorra de las que utilizan los varones, ¿no? Ese es el uniforme o la vestimenta del varón a la hora de ministrar. No puede utilizar a la mujer de la misma manera. Por esa misma línea es que manejamos este entendimiento de que la mujer no debería utilizar una especie de turbante porque el turbante es una cobertura masculina. La mujer utiliza un velo, como el que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Y aquí tenemos otra imagen que tal vez con imágenes yo creo que podemos tener un poco más claras las cosas de cómo es que el Eterno manifiesta de alguna manera en la escritura. Y les repito, en el sueño de mi esposa era un velo, lo que ella utilizaba para repeler a estas entidades que tienen mucha relación con lo que dice Pablo, ¿no? Pero tratamos de corregir todo lo que tengamos que corregir, porque eso es lo que hace el Eterno con nosotros, nos corrige, nos instruye, nos da la instrucción de vida, el camino correcto para corregir cualquier cosa en lo cual a lo mejor con el mejor deseo queremos hacerlo bien, pero buscamos hacer lo que el Eterno nos ha designado, lo que el Eterno ha mandado, y obedecemos sencillamente, no hay ningún problema. Bueno, hermanos, esta es la enseñanza de hoy. No sé, mi hermano Marcelo, si desea intervenir una vez más, porque esto es lo que les traía para la enseñanza de hoy y no alargarnos más, ¿no? Adelante, hermano. Sí, muchas gracias, Manuel. No, que todas estas enseñanzas estamos subiendo al canal de YouTube en una lista de reproducción que se llama Las Leyes, cómo cumplir las leyes, ¿no? Entonces, si algún rato vamos a compartir esto a través de los grupos de difusión, son las listas de reproducción en este orden, ¿no? Y tomar en cuenta siempre estas enseñanzas que es Torah, y que tenemos que guardar estos mandamientos que son muy sencillos. No miremos estos mandamientos desde nuestra perspectiva del siglo XXI, sino miremos como una ordenanza, que la profundidad del mandamiento. A cualquiera le puede parecer ridículo usar una gorra o usar un velo, pero gente que no conoce la Biblia. Nosotros no estamos adaptando la Biblia a nuestra manera social de vivir. Nosotros tenemos que adaptarnos a la manera como el Eterno ha creado un pueblo. Y si estamos regresando, regresemos bien, al original. No regresemos a una perspectiva actualizada del pensamiento del Eterno, porque le estamos haciendo chiquito y estamos interpretándolo a Él. Él no necesita hacerse entender de otra manera, porque su palabra es perfecta, lo dijo, habló, se cumple. Nada es diferente, nunca ha cambiado, lo dice Malaquías 3, Él es Yahweh, Él no cambia de idea, no cambia de opinión, no es antes uno y ahora otro, como 1000 años, 2000 años para el Eterno son nada. Adelante y buenas noches, hermanos. Shalom. Shabbat Bien. shalom. Shalom, hermanos. Shabbat shalom a todos. Nos despedimos. Que tengamos un reposo con paz y nos espera mañana también reunirnos en la congregación para cumplir el mandamiento, la Mikra Kodesh de Santa Convocación. Shalom, hermanos.